Y si te dijera que esta cuaresma puede ser tiembroso de todas, pero solo si haces la mayoría queda, porque lo que voy a compartirte hoy no es un listado religioso, no es carga que cargar. Lo que voy a compartirte hoy, una revelación, palabra que Dios tiene en este tiempo santo, en este tiempo de gracia, en este tiempo que el cielo llama. O cuaresma no es un caso. La cuaresma no es la cuaresma es Dios mismo, el Padre eterno, extendiendo su mano. Hijo mío, vuelve todo. ¿Escuchas? No dice vuelve, comparte, no dice vuelve cuando pueda, no dice vuelve si tienes ganas, con todo. Y eso, man, eso lo cambia todo. Quiero que entiendas algo. Este tiempo no llegó. El hecho de que estés escuchando este mensaje hoy, en este no es Dios es soberano. Dios no. Si este mensaje llegó a porque el cielo tiene algo. Lo que el cielo tiene para decirte es demasiado importante. Hay personas que llevan años practicando dejan el chocolate, dejan la carne los viernes, van al Vía Crucis el viernes y el sábado regresan con los mismos pecados, con las mismas heridas, con los mismos miedos. Dios no quiere tu sacrificio externo. Recuérdalo, échalo bien, escúchalo como si Dios te lo dijera hoy, directamente, a los ojos. Rasgad vuestros corazones y no vuestros. Convertíos al chaste, rasgad no su ropa, no sus apariencias, no sus tradiciones, su corazón. Que hay personas que desgarran su ropa en señal de luto, pero sigue duro. Hay personas que se ponen a frente, pero cuando salen siguen peleando, siguen guardando rencor, siguen alejados de Dios. No, lo que quiero está fíjate que Dios te lo dice, juez, dice como un padre que lleva tiempo, un padre que ha estado bien por poco cuando él tiene preparado tan, como un padre sabe que llora al verte vivir tan por debajo. ¿Cuánto tiempo más vas a conformar una fe de su Dios te está llamando? Entonces, hermano, hermana, hoy vamos a hablar con 5 prácticas que todo católico debe no solo hacer, que hay una norma, hacer algo por obligación, y cuando termines de escuchar este mensaje, algo en ti va, no porque yo tenga la palabra bien, la primera cosa que todo católico debe practicar es, permíteme decirte algo que quizás nadie te ha dicho, el ayuno no es una dieta, el ayuno no es un truco para bajar de peso, el ayuno no es solo dejar de comer carne los viernes, el ayuno verdadero es una declaración de guerra, es decirle a hoy no más, hoy más. Piénsalo, todos los días vivimos esclavos, nuestras necesidades de nuestro cuerpo, tengo hambre, cuerpo dice tengo sueño, cuerpo dice tengo ganas y explotamos contra quien menos, el cuerpo manda, pero cuando ayunas de verdad, inviertes ese oro, le dices a tu cara, hoy el hambre, y hay algo que sucede en el plano espiritual. Cuando ayunas, el ayuno abre puertas en el cielo, solo lo dice la palabra. Recuerda aquel episodio en los evangelios, no pudieron expulsar un demonio, pues le preguntaron por qué ellos no habían, y Jesús les respondió, este gen no sales, hay victorias, solo se obtiene, hay cadenas, solo se rompen, hay puertas cerradas, solo se abre. Jesús mismo ayunó 40 días, cierto, ansar 45, sin beber, solo con las fieras, con el viento, con el silencio, fue precisamente ahí donde él dio las 3 te enfrenta el placer, el poder, y fíjate algo, la Biblia dice en Mateo 4, después de ayunar, después de 40 días, no después. ¿Qué nos dice eso? Que cuando el Espíritu está en fuego, cuando estás conectado con Dios, las necesidades del cuerpo no desaparecen, pero ahora el ayuno de comida es poder. Pero quiero que vayas, ¿de qué más? Hay personas que necesitan ayunar, que pasan 3, 4, 5 horas al día comparando su vida y luego dicen que no tienen tiempo, falta. Hay personas que todo tienen que la vida está difícil, que la familia, que el trabajo es terrible, que Dios no les escucha, y ese espíritu de queja. El pueblo de Israel estuvo 40 años, lo que debía durar 11 días, duró 40 años. Hay personas ir reviviendo, ir contando la historia, historias encadenado, y Dios quiere, pero para liberarte, y hay personas que del miedo al futuro, del miedo a la enfermedad, miedo a lo que dirán, porque el miedo, el miedo, con todo. Cuando decides ayunar, decides negarle al miedo el alimento de tu atención. La palabra dice, no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te con la 10. El ayuno verdadero es ayunar todo aquello, es cortar lo que te pesa, dejarlo trae.
abandonar lo que te mantiene en tierra. La segunda cosa que todo católico debe practicar es la oración. Cuando digo profunda, no estoy hablando de rezar el rosario más abajo, estoy hablando cuentarte a más pretensión, apariencia. Solo yo, roto, imperfecto, dotado de ti. Hay una orar, y Dios quiere que seas honesto, que le cuentes lo que te duele, lo que deseas en lo más profundo, porque Él ya lo sabe todo, pero quiere echar boca, porque cuando lo dices de tu boca, al Salmo 62, Dios solamente descansa mi alma, Él solamente, no en el médico, no en los planes humanos, solamente, y eso requiere que dejes el ruido, que apagues la televisión, el teléfono, la música, el escándalo del mundo, te sientes ante Dios. Piénsalo con esta imagen. Imagina que tienes un cuando llega a tu casa, sigues haciendo todo lo de comida, ignorado, rechazado, poco importante. ¿Cuántas has tratado? Ha venido a tu corazón, tú estabas ocupado, pero Dios no se va lo más. Dios espera, Dios sigue tocando, Dios sigue aquí. Estoy en la puerta, siempre que decides abrir, sea tarde, sea después, clamo, proches, entra esta cuaresma, aparta, sea 20 minutos de presencia real, de escucha real. Y verás cómo Dios a hablar. A veces Dios habla que de repente llega y no sabe. A veces habla a través de un versículo que llevas años, hoy te golpea. A veces habla a través de un recuerdo, la grave. El problema es tan ruidoso. Quiero darte una clave práctica. Antes de hablarle a Dios, aprende a echar. Ábrela cualquier cualquier pasaje. Léelo. No para estudiar, no para memorizar, para habitar. Léelo como si Dios quiera. Y deja que esa palabra, por la oración más poderosa, es la que más. Una sola palabra dicha desde lo más hondo del alma vale. Te digo algo, la oración en cuaresma debe ese momento. ¿Hay algún pecado que sí? ¿Hay alguna relación que he roto? ¿Hay algo en mi vida? Recuerda que no puedes ocultar. Dios lo ve, sabe, conoce cada pensamiento, cada intención, pero no lo sabe para. La tercera cosa, todo católico debe practicar esta es la más también la más, porque la conversión sincera no es no es dejar de pecar en público. La conversión sincera es un cambio de reconocer que vas pecado y decidir darla. La Biblia tiene una palabra para meta griega, que significa cambio de mente, cambio de miento, no un retoque, no un parche, una transformación. Y hay algo que quiero que entiendan sobre la conversión. La conversión no siempre llega con una acción. A veces la conversión llega en lo cotidiano, en una discusión con tu esposo o tu esposa. En ese momento normalmente explotas, y esta vez no explotar. En ese momento normalmente guardas rencor. Esas pequeñas victorias son el reino de Dios avanzando. Esto me recuerda a la historia del hijo pródigo, esa parábola que es quizás la historia de un hijo que toma su herencia, se va a tierra lejana, lo malgasta todo, termina alimentando cerdos en el peor vida. Y en ese punto más bajo, la Biblia dice volvió en sí, no fue iluminado, no tuvo una visión, se acordó de padre que lo amaba. Con esa solo acto, todo cuántos llevan, quizás no en pecados graves, quizás no en tibinario, haciendo los movimientos religiosos sin el fuego. Volver en complicado es una sola decisión tomada. Padre, y fíjate lo que hace el padre. La Biblia dice que el padre lo vio desde lejos. Eso significa que el padre estaba mirando, todos los días salía a mirar el camerán. Cuando lo vio, no esperó, padre corrió. En la cultura de aquella época, un hombre de esa edad, pero el amor no tiene dignidad que guardar cuando se trata de abrazar. Y tú eres la oveja, eres la moneda por quien él barre toda la casa. Y ahora imagina que eres ese y llevas mesas lejos de casa, avergonzado, sin fuerza, y decides pero en el camino de regreso ya quizás me deje quedar. Eso pensaba el hijo pródigo. Se había rebajado tanto en su propia, ya no se creía. ¿Cuántos de nosotros creyendo que estamos tan lejos, creyendo que Dios nos mirará a ti? Todo eso es mentira, porque cuando el hijo llegó, el padre no le dio una fiesta para el padre, estaba el hijo. La conversión sincera empieza con una confesión honesta. Para los católicos, sacramento de la oración, regalo extraordinario que muchos desprecian o ignoran. Quiero que la confesión no es un trámite. La confesión no es ir a contarle tus pecados a un hombre. La confesión es encontrarte cordia real, tangible, concreta. Es salir de ese escenario con el alma. No te ve. ¿Cuánto tiempo llevas? No te pregunto para juzgar, te pregunto para invitar esta cuaresma, este tiempo. No lo desperdicies en la superficie cuando Dios te está invitando a la edad. La cuarta cosa
que todo católico en Cuaresma. Ahora bien, cuando digo limosna, no me refiero únicamente a dar, aunque el dinero también es importante. Me refiero a dar de tu tiempo, de tu atención. Dijo Teo palabra el al, porque tuve hambre, y tuve sed, y fui forastero, y estuve desnudo, enfermo, y me visitaste. La carnisteis. Cuando los discípulos le preguntaron, Señor, ¿cuándo? Él responde, en cuanto lo hicisteis a uno de amador, transformador, Jesús se identifica con el que está en la cárcel. ¿Cuántas veces has pasado de largo a algo? ¿Cuántas veces has familiar que estabas solo? ¿Cuántas veces has cerrado que estabas cansado, otras prioridades, y sin saber dejaste pasar? Quiero contarte algo. Hay una historia de un santo que caminaba por la calle en pleno invierno y se encontró con un mendigo tiritán. El santo solo y la partió en dos con su espada. Le dio la mitad esa misma noche y le dijo, con esta capa, esa es la lógica. Lo que das y lo que le niegas a los, la caridad es el que amas a Dios, pero no puedes amar a tu prójimo, porque San Juan lo dice con toda claridad. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, pues el que no ama a su hermano, a quien ha, ¿cómo puede amar a Dios? A 5 numeral, palabras que no dejo, palabras que llegan a mirarnos al espejo, realmente amo. Solo esta Cuaresma pregunta, ¿a quién es dar ser? ¿Quién en mi familia está sufriendo? ¿Quién en mi trabajo está esperando que no tienes que esperar a tener mucha? La viuda del Evangelio dio 2 monedas, poco que tenía, había dado más, porque dio desde el corazón. Te comparto algo, cuando das momento en cuando Dios más, es en el sacrificio real, no en como de la gracia de la, hay un pio espiritual. Lo dice el Señor en Lucas, dad y se os dará, vida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro medida buena, apretada, remecida, rebosando. Eso no es, eso es lo cual la Cuaresma, tiempo de vaciar. Y a veces vaciar significa dar el tiempo que preferirías para el dinero que ibas a gastar en algo, la atención que le debes a algo. La quinta cosa que todo católico debe practicar es la más. Vivimos en una cultura que huye del todo. Está diseñado para distraer el dolor, para adormecer el sufrimiento, para evitar a toda costa y eso nos hace incapaz de ver. Pero la cruz, sin la cruz no hay sin el Viernes Santo no hay domingo de paz, sin la muerte no hay. Meditar la pasión de Cristo no es llenar, es asomarte al amor más grande. Imagina un hombre, el único ser jamás pecó, que tomó sobre sí todos los pecados, todos tus pecados que has cometerás, los cargó sus hombros. A cada latigazo, cada clavo que atraviesa tenía tu nombre. Puedes quedar. Quiero que medites algo que quizás nunca ha hablado. En el huerto de Getsemaní, Jesús estaba tan angustiado que la Biblia dice 2 gotas de sangre. Eso tiene un nombre médico. Hematidrosis real, cuando que los capilares sanguíneos se rompen. ¿Sabes qué quiere decir? Que Jesús no solo sufrió desde la plena de todo, y a pesar de eso, Padre, si quieres paz, pero no se haga. Ahí está la historia más grande de toda. No, en ese huerto oscuro, cuando Jesús eligió la voluntad del Padre, propia voluntad, ahí como cuando meditas pasión de algo, quejas, los rencores, pierde miedo, porque te das cuenta que el que padeció todo por amor a hoy nunca hace el Vía Cruz no como trámite, no tumbre, no porque seas en Cuaresma, hazlo en cada estación, respira, pregunta, ¿en qué momento de mi vida he sido? ¿En qué momento he sido el que ayudó a cargar? ¿En qué momento he sido el que se alejó? Y en ese ejercicio honesto, algo en ti, por la meditación de la pasión no es para mirar, es para mirarte a ti en el límite. Te dejo con esta imagen final sobre la cruz. Tiene 2 maderos, uno vertical, el madero vertical apunta hacia arriba, hacia Dios, representa la relación entre el hombre y Dios. El madero horizontal apunta hacia los lados, representa el amor al prójimo. Sin los 2 maderos no hay. Sin la relación con Dios, la relación con el prójimo. Y esta Cuaresma construyen exactamente y uno. La opción, la caridad, la meditación del construyen y juntos forman la cruz. Lleva. Ahora quiero que estás en un lugar donde puedes cerrar. Si no, al menos y escucha lo que tiene para. Estas 5 cosas no son una lista religiosa, son 5 puertas Dios ha abierto. La puerta de donde aprendes que tu espíritu puede más. La puerta de donde aprendes a escuchar la voz. La puerta de donde te permites ser transformado. En la puerta de la caridad, amor a Dios rojo. Y la puerta de la Dios te pide
disponibilidad. Pide que cruces esas puertas, que confíes en que del otro lado está Herán. No termines esta cuaresma igual. Hay personas que llevan y eso no es. Dios no te dio este tiempo para que lo malgastes. Para que crees, para que te acerques más a Él que nunca antes. Quiero que sepas, el diablo también sabe. Por eso justo en esta semana van a aparecer problemas más urgentes, las excusas más convincentes para no orar, porque el enemigo sabe lo que puede suceder en él. No le des, mantente. Recuerda que el que comenzó en ti, recuerda que nada te puede separar. Nada. Esta semana haz una sola. Elige una de estas 5 prácticas, solo una. Y comprométete, no a medias. No voy a intentar, comprométete con un sí, Señor, lo voy a hacer. Y cuando cumplas, añade otra, luego otra. Y así, poco a poco, esta cuaresma se convertirá de la versión más plena. Y antes de terminar, quiero pedirte algo. Guarda ahora unos segundos y dile a Dios en lo más de tu corazón, con tus propias palabras, lo que este mensaje, cuéntale lo que duele, cuéntale lo que espera, cuéntale lo que anhela, porque Dios habita, Dios obra, y lo que le digas ahora, más Él y este mensaje o algo en tu alma, y sentiste palabra, no, déjame en los comentarios una sola palabra. Solo para que yo sepa que está grado, para que juntos, unidad, nos animemos a vivir esta toda. ¿Conoces a alguien que necesita escuchar a alguien, está cargando algo? Compárteles, porque quizás este mensaje sea la puerta. Tú serás parte. Dale like, palabra, escríbete, y activa la campanita para que Dios te encuentre aquí cada vez. Y ahora ve a no mañana, hoy, porque el tiempo de gracia, la puerta está abierta y Dios te está esperando. Que esta cuaresma un tiempo, que sea el tiempo en que de una vez y para dejar de vivir, para empezar a vivir para Dios, todo lo que eres, con todo lo que tienes, con todo lo no te vayas todo. Aquí mismo tienes otro mensaje, un mensaje que Dios tiene preparado para ti. Haz clic ahora, porque lo mejor que Dios tiene, Dios diga, te guarda, san, forma, Padre,